Buenas tardes. Hoy tenemos en la mesa a Alfonso Granda y a Guillermo Menéndez Quirós. Alfonso Granda es licenciado en la Escuela Superior de Bellas Artes del País Vasco, catedrático de Artes Plásticas y Diseño de Dibujo y Color. Ha sido director de la Escuela de Arte de Oviedo, responsable de las jornadas de diseño, Motiva y es socio de Cauce. Por su parte, Guillermo es un artista gráfico que es historietista, ilustrador y dibujante. Se formó en la Escuela de Artes de Oviedo y en las Facultades de Bellas Artes de Salamanca y Bilbao. Esta tarde nos viene a presentar su libro Cumbres en pie de guerra, la batalla del Mazuku. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa. A Alfonso Zapico le encantaría estar en este acto, pero por motivos laborales no le ha sido posible. Pero nos ha enviado algo que queremos compartir con todos vosotras y vosotros. Muchas gracias, Alfonso. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Zapico, dibujante e ilustrador asturiano. Y bueno, lo que me gustaría es estar ahí en Asturias, en la presentación de este libro. Pero bueno, aprovecho que me dejan un huequín para mandar un vídeo y saludo al autor del cómic, a Guillermo Menéndez, el que yo conocí aquí en Angulén, donde estoy ahora, donde yo vivo. Y bueno, es una coincidencia curiosa conocer a un dibujante de Langreo en Angulén, casi a 1000 kilómetros de Asturias. Pero bueno, fue para mí muy sorprendente y muy prestoso encontrar a Guillermo aquí en el Festival de Cómic. A partir de ahí he seguido un poco todo lo que hacía, que ha sido mucho en muy poco tiempo, porque él dibuja muy rápido y ha publicado varios libros. Y bueno, que yo también me siento parte un poco egoístamente de este libro que ha publicado, de la batalla del Mazuku, que rescata la memoria de Asturias y de la época de la Guerra Civil, porque hay que agradecerle a Guillermo, no solo porque, bueno, por dos cosas básicamente. Por un lado, porque ha elegido la memoria reciente de Asturias y de España para contar sus historias, y esto es una cosa muy interesante y que además nos hace falta en el mundo que nos toca vivir hoy día, muy necesaria y cada vez más. Y entonces yo quiero darle las gracias a nivel personal por eso, por elegir la memoria como materia prima para trabajar y para que podamos aprender, porque esta historia que él cuenta en viñetas del Mazuku, yo no la conocía mucho y es muy interesante, bueno, pues ver a esos personajes y ver esta historia cobrar vida otra vez después de casi 100 años, ¿no? Y por otro lado, tengo que dar las gracias también por una cosa que es propia mía personal, y es que hoy día hay muchas historias que queremos contar, hay muchas formas de contar historias hoy día, pero el que elige el cómic para contar una historia es un militante de la causa, porque es verdad que el cómic es este lenguaje híbrido, difícil de etiquetar, difícil de clasificar, difícil de entender a veces, incluso por la gente que no está habituada a leer cómics, y es una apuesta muy fuerte y muy interesante, y yo tengo que dar las gracias por eso, ¿no? Porque el que dibuja cómics para contar historias, da igual qué tipo de historias cuente, no solo cuenta la historia, sino que además milita en esa causa, no perdida, digo yo, pero que es una causa romántica, que es la de contar historias con viñetas. Entonces, bueno, ese doble agradecimiento a Guillermo y la enhorabuena por un trabajo tan bueno y por llevarlo a los lectores dentro y fuera de Asturias. Y aprovecho y agradezco también por estar hoy en la charla al antiguo director de la Escuela de Arte, Alfonso Granda, que fue muy buen director en la Escuela de Arte, aunque yo no fui muy buen alumno, y guardo un muy buen recuerdo de él. Así que, Alfonso, gracias por estar ahí también. Ojalá más catedráticos de artes plásticas y diseño presentando cómics y hablando de cómics. Y también gracias a Isabel Rivera, que es la presidenta de Cauce del Nalón,
y además paisana mía de San Martín del Rey Aurelio. Y bueno, gracias también a los amigos de Cauce del Nalón por dar voz a los autores de cómics como Guillermo y por hablar de estas historias y compartirlas con un montón de gente. Así que larga vida a Cauce del Nalón, larga vida al cómic, y Guillermo, a seguir trabajando, porque este libro ya lo estamos presentando, pero lo que nos interesa es lo que viene después. Un abrazo muy grande a todos y hasta pronto. Bueno, sin más, cedo la palabra a Alfonso Granda. Espero tener una voz potente ahora ya. Bueno, primero ya me presentó Alfonso, que dijo una cuestión de la dirección, pues bueno, pues él tendrá su opinión. El alumno, lo que tengo entendido, era que no hacía mucha clase. A lo mejor eso fue lo que hizo que funcionase tan bien. Pero bueno, creo que también en la escuela yo intenté hacer un poco un recuento y de alumnos que salieron del ciclo de ilustración, pues podría contar, si a lo mejor no 100, pero sí cerca de la centena, trabajando a nivel internacional. Podría contar. Aquí, la nota que hice para prensa surgió más que nada, no tenía ni idea, porque en un principio que llevo año y medio o 2 con quimio, entonces me canso mucho, no soy capaz de estar 15 minutos leyendo, viendo una película, tal. De hecho, algo que se voy a decir, aunque tardé mucho en conseguirlo, no solo la culpa fue mía, no lo he podido leer entero, aunque estuve dedicando unos días poco a cada uno, a verlo, a interpretarlo, a analizarlo, pero no fui capaz de acabarlo. Parece que debo decirlo desde el principio, no hacer como que no me pidieron los datos fiscales, no creo que paguéis mucho, ¿no? Entonces voy a intentar resumir un poco. Y lo único, voy a contar 2 o 3 anécdotas, en el caso. Acabo de saludar a un hermano, le dije, voy a hablar de ti. Estamos en París, en una FNAC, como se pronuncie, bueno, viendo libros, de historia. Y bueno, yo fui a la zona de cómics, había una especie de plaza de toros pequeña, creo que la hay en Madrid también, en otros sitios, donde estaba todo el mundo viendo cómics, historias gráficas, llama lo que sea. Bueno, el caso que, bueno, yo fui a buscar, sobre todo para traer para Oviedo. Era cada vez que salía de viaje, pues solía llevar bastante bibliografía. Y mi hermano llegó un momento a decir que si la novela gráfica iba a estar a nivel de la literatura. Yo dije que sí, hicimos una discusión, dije, bueno, pues ahora mismo hacemos los bártulos y para casa, no sigo contigo. Así de sencillo. Como veis, Alfonso Zapico, espera que decidimos en el nombre, Alfonso Zapico empleó varios términos para lo mismo, ¿no? Que si cómic, que si novela gráfica, que si historietas, demás. Es algo que, por lo que sea, no tenemos muy bien definido. Y enlazándolo con la anécdota de mi hermano, hay una cuestión. ¿Cómo es que, por ejemplo, yo estudié en la escuela, de la facultad todavía, Escuela Superior de Bilbao, y de aquella, pues, los cómics que había, pues era Quirocrepas, había, bueno, pues ahora me falla un poco la memoria, pero me irán saliendo, no hace falta que me salgan, ¿no? Casi todos trataban de batallas, de cuestiones de conflictos. Moebius eran, pues, futuristas y tal, ¿no? Pero no encendían llamas, Rusia en llamas o algo así, pues trataba de la guerra
nada más la revolución rusa, de la cual yo no tenía ni idea de que después de la revolución yo creí que se había tomado Palacio de Invierno, ya tenía 20 y tantos años, Palacio de Invierno y Santas Pascuas, ya todo a funcionar, ¿no? Y claro, cuando te enteras de que hubo una guerra ahí de todos los países, o de muchos países del entorno, los blancos aquellos que llamaban y demás. Entonces, como aquí primero no le dábamos esa importancia, y lo que sí me da la coincidencia de que tenemos a Guillermo que toca algo que yo siempre oí, porque siempre veraneé en la zona de Llanes, en Barro, y siempre veía este de Mazucu y de los follones que había habido en Mazucu y la guerra del Mazucu, pero nunca oíste nada, ni alguien que te haya dicho yo soy, sino siempre era una referencia. Entonces ahora, solamente con el título, a mí ya me atrae, aparte de que sea hijo de un amigo y demás, pero ya solamente con el subtítulo. De hecho yo, en todo lo que ponía, digo, no, sí, no es así, esto es el subtítulo, ¿no? La guerra del Mazuco, en la cual espero poder acabar de leer y de bueno, enterarme de que efectivamente lo que pasó aquí. La de Alfonso Zapico conocéis todos, ¿no? Conocéis todos, sobre todo los 4 volúmenes que tiene sobre lo que nos pasó aquí en la cuenca. Y es una forma de conocer la historia que la gente cree que es de una forma menor. No, no, con ilustración es más. Si tienes un texto que no es un texto por rellenar, es un texto que seguro que podrá decirnos Guillermo que les cuesta, para sacar fuentes de ahí, seguro que les cuesta muchísimo, y contradicciones y demás. Y de lo poco que pude leer, pues no quería haber intervenido hasta menos, se me hayan olvidado. Hoy, a traición, me llama su padre y me dice, oye, quería que hicieses, la verdad es que la comunicación fue muy mala. Oye, pues muy mal, tuvimos que llamarnos 2 veces. Era ver si haces una valoración del libro. No era mi intención, en el sentido de que como profesor, es profesor, porque ahí sí que puedo decir, porque además me echaron, por viejo, pero me echaron, seguido. El análisis que iba a hacer iba a ser un análisis muy de profesor-alumno. Pero, ya os digo, de lo poco que pude leer, pues hay una que es un texto que para mí ya casi merece la pena casi todo, sobre todo los tiempos actuales que estamos ahora, que es lo que dice, está en la página 58 y demás, para alcanzar la libertad soñamos con desatarnos de las máquinas fabriles a las que nacimos encadenados. Es decir, a partir de la revolución industrial, pues prácticamente, sobre todo aquí en la cuenca, la siderurgia y demás, hacíamos al lado de una máquina y íbamos a estar. Y eso, al pie, la verdad, tenía que haber hecho un PowerPoint, pero bueno. Y acaba la viñeta y de pronto nos vemos encadenados a máquinas militares para evitar la peor de las esclavitudes. Yo solamente esta viñeta, estas frases, ya me merecen casi todo, y además actual, hasta podríamos decir un mes hacia allá. Y por hacer un análisis, y eso ya hablaré con él, por ejemplo, esto yo hoy soy incapaz de leerlo. Después veremos, hablaré con él, técnicamente soy incapaz, porque como os digo, no soy capaz a concentrarme 15 minutos. De hecho, desde que empezó la quimio, no volví a hacer acuarela, bueno, una acuarela que ya media hora, una hora, un cuarto de hora, un apunte, no soy capaz. Siempre me pongo tal, y cuando me doy cuenta ya estoy cansado, ya no tengo humor para hacerlo. Bueno, espero poder seguir y que hablemos, y sobre todo, como decía Alfonso, y el pequeño artículo que quise hacer hoy en la Nueva España, hay una cuestión, así como en otros países se
Francia, de Bélgica. De hecho, tenemos a Alfonso Zapico en Francia. Es decir, casi tiene que salir fuera. De hecho, aquí se lo tienen que montar todos ellos, prácticamente. Si conocéis un poco la historia de Alfonso Zapico, de coger el alza, marchar a Barcelona, a la Feria del Cómics, y buscarse, de ir, bueno, lo digo ya para imprimir y demás. Un cómic como el de Superman, por decir de alguna forma, pues para una viñeta igual intervienen como 15. Hoy podría dar los datos, porque ya, por ejemplo, alumnos de la escuela, como Fernando Pasarinos, pues, trabajó a ese nivel, hay como 15 personas. Uno pone un texto, hay alguien que supervisa el texto, otro hace el esquema. Mira, esto va a ser aquí, pero lo hace con poligotes, una esfera, dos palos, mira, esto va a ir aquí, aquí va a ir un coche y demás. Otro que tiene que supervisar eso. Y, por ejemplo, el que yo conozco, ahora no recuerdo el nombre, está en Gijón, cuando era la época del FAS, tenía que enviarlo a Estados Unidos, o sería en Nueva York, por FAS, el boceto. Entonces allí decían si está bien compuesto o no. Hoy día me imagino que la cosa sería completamente distinta. Después venía otro que hacía la línea, otro doctor, otro color, otro... como os digo, para una viñeta, es decir, de alguna forma, 15 personas como mínimo, más el editor, más la cuestión de publicidad y demás. ¿Qué tenemos aquí? Pues prácticamente una persona que lo hizo todo. Y aquí en España, el problema es ese. Alfonso Zapico, ya premio nacional, hace años y demás, ya no digo que lo hagan todo, pero muchísimo lo hace él. Y los medios han cambiado. Lo digo, cuando ya acabé la carrera no existía el ordenador personal. Podíamos hablar de que había ordenadores, un edificio entero para hacer sumas y restas. Hoy día, la verdad es que tenéis una ventaja. Hay mucha serie de cuestiones. Yo siempre la informática la utilicé como medio, es decir, yo hacía un dibujo, como siempre, con lápiz, y bueno, hacía el dibujo, lo escaneaba, y entonces corregía ahí. A lo mejor hacía una acuarela y lo mismo, hacía la acuarela y después veía que, bueno, pues allí había errores o había cosas que tenía que cambiar, escaneo, cambio y imprimo. Hoy día tienen esa facilidad, pero es que lo hacen todo, o casi todo. Bueno, es más, hasta vienen a venderlo. O sea, ya no. Sí, no la distribución. Pues bueno, ya no quisiera. Quería hablar menos, pero bueno, a mí si me dejan un micro, entro hoy aquí y a las 3 de la mañana estamos todavía así. No, yo más que nada por también hacerlo como una conversación, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias a Cauce del Nalón, al Ayuntamiento por colaborar y por ser patrocinadores del libro, por cierto, que no hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento, de Llanes, de Langreo principalmente, y también ese sistema de preventas que posibilitó el sacarlo adelante. Son agradecimientos obligados, como digo, muy necesarios. Son varias cuestiones de las que hablaste. Igual intento ir por orden. Primero, por responder también de alguna manera a Zapico, así, de manera telemáticamente, ¿no? O virtualmente. Agradecéis mucho su intervención y decir que yo siempre lo pregunto, no tengo ningún... Cuando me pregunten ¿qué referencias tienes? Y tal, yo lo primero que digo, oye, la Balada del Norte, sin ir más lejos, en concreto para este libro, ¿no? Sin la Balada del Norte no hubiera sido como hubiera sido de otra manera, esa influencia innegable, ¿no? Y esta historia también está íntimamente relacionada con la historia que narra Zapico de la Balada del Norte. Yo considero que en lo que lleva la memoria histórica, hablando de lo que lleva la memoria histórica, en Asturias, a mí siempre, lo que yo propiamente en Asturias, siempre me llegaban más
relatos de lo que había sido igual el 34 o de lo que había sido la etapa de los fugaos, ¿no? Pero de lo que era la guerra civil había como muy poco, como que se conocía poco, ¿no? Sabíamos todos de sobra lo que era la batalla del Mazuku. A mí llegaba la información tanto por los vecinos de aquí de la cuenca como por los vecinos de Llanes, que curioso, no sabía que también tienes esa relación con el Oriente, ¿no? Y bueno, a través de esos dos focos, esas dos fuentes de memoria oral, pues nació un poco la curiosidad de querer saber, en primer lugar, yo el primero, ¿no?, qué era lo que había pasado hoy realmente. No había tampoco ningún libro que afondara, aparte de, por ejemplo, la batalla del Oriente de Asturias de Luis Miguel, de Luis Aurelio, que hay otro langreano que vive en Cangas de Onís, profesor allí de historia, que recopiló un poco todo lo que había sido esa batalla del Oriente de Asturias, aunque no tan concentrado y especificado en lo que conocemos como batalla del Mazuku, donde se fae el evento, el Alto de la Tornería, donde se fae el evento de Famir anualmente allí y demás, recordando los hechos. Y bueno, un poco lo que me tocó, y es lo que decías tú, ¿no? Al final somos un poco como toda esa cadena de la industria del cómic, lo que ya el cómic de autor, que ya nace un poco a finales del siglo XX, ¿no? Nace un poco de esa pulsión de los autores por desamarrarse de alguna manera de esa industria, de esas temáticas que ya vienen un poco, pues sobre todo predominadas por el mundo de los superhéroes o del humor, sin más, ¿no? Y de repente pues los autores empiezan a querer tocar otros temas, ¿no? En muchas ocasiones temas históricos, como este caso, por ejemplo la novela gráfica de Maus, que habla de los campos de exterminio nazis, ¿no? Y ahí nace un poquitín lo que venía a ser la novela gráfica, que hablábamos un poco al principio de dónde estaba esa distinción igual entre cómic, novela gráfica. Al final las palabras son para entenderse y los términos pues son sinónimos más o menos, ¿no? Pero cómic, es verdad que viene un poco más de esa parte del humor, de los viñetes, de los tires de los periódicos, y la novela gráfica tiene un poco esa cosa de ser un tochu, ¿no? De ser un relato ya un poco más completo, un poco más complejo, que tiene más que ver con una novela que con una historieta, ¿no? Entonces, lo que digamos la base de este trabajo y algo que incluso se sale de lo que ya la industria del cómic, ¿no? Que igual un cómic puede nacer a partir de un guión, que faiga un guionista que esté dentro de esa cadena de montaje, ¿no? Pero claro, aquí diose, ¿no?, la cosa de que hacía falta hacer una investigación previa antes de ese guión, porque si bien había diversas fuentes y había algunas recopilaciones, no había algo no había algo de lo que partir y en lo que basase que lo juntara todo, ¿no? Entonces lo primero fue hacer esa investigación y de ir plasmándola también así, ¿no? Con esta mentalidad nuestra gráfica, ¿no? En un mapa, ¿no? Para poder ir distribuyendo toda esa información, resumir de alguna manera, y bueno, todo eso que veis en el mapa y es lo que sería la Sierra de Cuera, que arranca en el extremo oriental de Asturias y termina en Posada. Son unos 20 kilómetros de cordillera y donde se desarrolla lo que conocemos a día de hoy como la batalla del Mazuku, ¿no? Donde tantos langreanos y gente de los cuenques, ¿no?, estuvieron allí combatiendo y muchos siguen por allí enterrados, ¿no?, entre los peñes. Que por cierto, dijiste una frase en el artículo que se publicó que me gustó mucho, que hacía referencia a que era una batalla tan olvidada que había que haber ido a las propias montañas, ¿no?, a buscarla. Sí. Mira, una anécdota, perdona que te corte. No, yo me encantó. Sí. Mira, como os dije, no lo leí entero, pero sí tengo aquí reservado otra anécdota. Lo que os voy a contar son anécdotas. Mi suegro, por la edad que tenía, le tocó, por lo visto, la guerra trágica, pero que así todo debía ser trágico-cómica. Y suegro, por lo visto, me metieron de soldado, donde fuese, y estaba defendiendo, por lo que yo quise entender, a las tropas asturianas, pero con las nacionales, lo que llamaban nacionales, que venía de Galicia. Entonces estuvo por Cangas de Onís o algo así. No, perdón, por la otra Cangas, por Cangas de Narcea. El caso es que después resulta que estaba, por lo visto, en el Mazuco.
Y es que sale una cuestión que sale aquí, que después de la muerte de Franco, bueno, pues había indemnizaciones para la gente que había participado en la guerra, ¿no? Y entonces yo dije, oye, si estuviste, yo oía algo, si estuviste, vamos. Y bueno, fuimos ante una persona que hacía de abogado del diablo. Entonces empezó a preguntar por todos sitios. Bueno, fuimos a ver a una persona que no sé si había estado 20 años en Cangas de Narcea escondido, o más. Y que además decía, es que venían todos los días. Los falangistas venían todos los días a buscarme porque sabían que estaba aquí. Pero en 20 años tal. El señor, claro, muy reservado, no quería hablar nada y tal. Cuando vinimos a hablar aquí con el abogado del diablo, en buen término, quiero decir, empezó a hacer preguntas a mi suegro, claro, mi suegro ya ni nada. Entonces, mi suegro decía que él era, creo que era cabo o sargento, porque, y lo había dado el sargento anterior, dijo, toma, aquí tienes los galones, que aquí dices, vaya, debí perder los galones en el viaje. Claro, mi suegro dijo, no, yo no los tengo, no, pues si no tiene los galones físicos, ¿cómo va a intentar? Claro, mi suegro no, en aquel momento ya no entendía nada. Decía, coño, que me los dio fulano, y que me los dio a mí, y que quedaba yo de jefe de aquello, de lo que sea, lo que lleve un cabo o un sargento. Y el otro, claro, yo por todos los sitios, diciendo que nada, si no había cobrado nunca, porque entonces si era cabo, cobraba. Creo, sí, cobraba. Entonces tenía que estar en Salamanca, en el archivo tal. No aparecía y no tenía físicamente tal. Y es que me hizo mucha gracia cuando leo esto. Digo, coño, mira, aquella conversación que tuve. Bueno, sí, perdón, no. Pero bueno, que hay cosas que eran, por lo visto, así. A ver, estas cosas, al final hay una serie de fuentes que son las fuentes oficiales, ¿no? Y que te ayuden a reconstruir lo que es la historia en rasgos generales, ¿no? Pero claro, realmente lo interesante es poder sacar estas pequeñas cosas, estas pequeñas microhistorias que digo yo, ¿no? Que enriquecen el relato y que al final es lo que te faen conectar como a través de lo que nos une a todos, que somos humanos, ¿no? Y que no oye perfecto. O sea, quiero decir, esta batalla, este ejército republicano en desbandada, a punto ya de perder el frente norte, ¿no? Obviamente estaba lleno de imperfecciones y de una serie de cosas que probablemente muchos historiadores, yo ya tuve discusiones con muchos historiadores de poner en duda ciertas cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que contamos también con fuentes, con asesoramientos de gente como Luis Miguel Cuervo, que tuvo la suerte de entrevistar a decenas o centenas de oficiales en los años 70, ¿no? Entonces, recuperas esa serie de cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, los oficiales o los suboficiales anarquistas que había, que eran los de Langreo, que la mayoría eran anarquistas, ¿no? Pues dentro de las tropes anarquistas, como buenos anarquistas, no querían llevar galones, no llevaban los galones encima, y eso seguramente era una cosa que ellos llevaba a tener conflictos entre unos y otros por el tema de la militarización bien conocida, un proceso bien conocido en la guerra civil, que a su vez también hizo que las mujeres tuvieran que salir de las trincheras, salir del frente, pero eso ya, como os digo, la historia oficial. La historia extraoficial lo que dice que sí, efectivamente, a pesar de la militarización, seguía habiendo mujeres en el frente, y entonces pues son cosas que merece la pena retratar, ¿no? Que seguía habiendo mujeres en el frente, y no como cocineros o enfermeras, que era como lo que figuraban de manera oficial, sino que realmente funcionaban a través de grupos de afinidad y seguían siendo oficiales, igual con el pelo cortado y camuflajes como si fuesen paisanos, y allí en la línea del frente, a pesar de que el gobierno militar, o sea, la estructura militar hubiera mandado lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de cosas son lo que yo creo que sí, que de alguna manera enriquece el relato. Conocer, y un poco lo mismo, ¿no? Al final este formato, ¿de qué sirve para mí? Yo podría igual haber dicho, bueno, no, yo personalmente no, porque yo tenía claro desde un principio que lo que quería hacer era un cómic, ¿no? Pero habiendo hecho ese trabajo de investigación y tal, pues
cualquier otra persona, obviamente, mismamente un historiador, hubiera sacado en bueno, pues un libro de texto, ¿no? No hubiera utilizado el formato cómic, el formato viñetas, para verlo publicado, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que tiene más pros que contras haberlo publicado con este lenguaje. Al final, el pro principal, que era para mí lo que daba valor, pues y el que lleva algo divulgativo, ¿no? Yo creo que de alguna manera yo soy el primero que tengo que tener mucho interés en el tema, y leíme buenos tochos para poder investigar esto, pero tengo que tener mucho interés en el tema para leer un tocho, ¿no? de historia. Y bueno, de esta manera, de algún modo, pues también lo faes, ¿no? Un poco digerible para más público, ¿no? Son cosas que yo durante el proceso tuve conversaciones con colegas, con muchas de las personas que me asesoraron, y yo en un principio, por ejemplo, eso no lo tenía pensado hacer ni por asomo, ¿no? El incluir una bibliografía al final. Pero estos compañeros investigadores y tal me dijeron, no, tienes que meter la bibliografía, porque al final vale que tú quieras hacer algo divulgativo, que tú quieras hacer, pero no tienes que quitar por ello la seriedad de haber hecho un documento que de alguna manera complemente lo que lleve la documentación histórica sobre este periodo. Era un poco lo que te decía, ¿no? Yo cuando era pequeño me prohibían leer tebeos, ¿no? Porque eso no era estudiar, no era divertirse, era perder el tiempo, ¿no? Y efectivamente ese pequeño detalle que estás diciendo es un gran detalle, en el cual yo no repasé la bibliografía, porque bueno, primero que, como digo, no pasé de la mitad del libro. Ahí es donde tú vas y dices, oye, estos son datos, que lo hayas transcrito mejor o peor, alguien te puede rebatir, oye, que fulano de tal te hizo otra cosa. Pero si tú ya lo pones ahí, te haces responsable de que fulano de tal. Y eso y da un peso, que por desgracia todavía necesitamos de que a esto no se vea como un pasatiempos, sino como se vea como el que compra un tocho de un libro que nada más que trae tipografía. Como trae tipografía solo y es muy gordo. Y detrás está lleno de notes que tienes que ir atrás, que te distrae, que no sé qué, eso ya es serio. Pero, sin embargo, aquí que lo puedes entender bien por la cuestión de la ilustración y el texto, está sumando. Y bueno, por no cortarte, supongo que eso pasó con todo. El cine, hay para gente que el cine no es un arte. No, hombre, donde está una novela, pues es una novela, es algo serio. El cine, bueno, ya se admite que puede haber. Pues en esto pasa igual. Efectivamente, hay panfletos y hay perfectamente obra gráfica, como a mí me gusta más decir novela gráfica. Es una novela que te ayuda a entenderla, que siempre se hizo. El Quijote siempre tuvo ilustraciones. Sí. Más, o sea que... Al final, y eso, yo lo que diría por definir, hay que poner etiquetas a las cosas, ¿no? Para entendernos. Sería una novela histórica contada a través del lenguaje de las viñetas. Entonces, ¿dónde veo yo ese contra que os decía, si estamos hablando de que sea un documento histórico, ¿no? Pues que, claro, obviamente, para hacerlo divulgativo, para conseguir ese pro, tienes la contra de que, bueno, pues igual pierdes en la precisión o igual de alguna manera también dejes volar la imaginación, tomes alguna licencia en pro de la ficción, en pro de poder construir ese puente de empatía con el lector, ¿no? Pero bueno, de alguna manera un modo de también dar un hilo conductor a una historia que si no quedarían como hechos aislados y que no engancharía de otra manera, supongo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay un poco el autoanálisis que yo puedo hacer a lo que hay el propio formato, vamos. Luego, por ejemplo, muchas veces pregúnteme, bueno, ¿pudiste rescatar mucha memoria oral, ¿no? Realmente, claro, vamos tarde. Yo esto a mí llevóme 4 años, facelo, empecé pues eso, con 25 años aproximadamente a abordar este asunto, ahora ya tengo 30 y claro,
memoria oral quedaba muy poca, pues civiles de la zona que lo habían vivido de niños, o por ejemplo Maricuela, que no estuvo allí, pero tenía una memoria envidiable y sus compañeros se habían estado en la batalla del Mazuku. Y bueno, o sea, realmente lo que fue reconstruirlo fue tirar de muchas otras fuentes y bueno, combinar esa gran historia a rasgos generales con esas tres pequeñas cosas y sobre todo conocer el paisaje, porque yo siempre digo que una historia así no se podría contar con fondos blancos, ¿no? Y también por eso lo gráfico apoya a lo que lleve el texto, a lo que lleve el propio guión. Podrían describirse los paisajes, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que un simple golpe de vista, aquí también lo que distingue a la novela gráfica de la novela escrita, pues toda esa magia que puede poner el escritor en describir un paisaje, pues ya lo tienes a un simple golpe de vista. Y de alguna manera sí que, bueno, pues te lleva también así terreno de lo cinematográfico, pero para hacer esos retratos con precisión y no como esas películas igual que había en el siglo XX, yo qué sé, pues por quién doblan las campanas, que no sé muy bien dónde está rodada, pero son unos paisajes que... Es en Segovia. Está por aquí, bueno, pues... Ya ves, oye más bien la caracterización de los personajes, que no lo relaciones del todo con la guerra civil, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, toda esa documentación, que también hubo una documentación de uniformes y demás, y de vestimenta, pues fue muy importante conocer los sitios, los picos, los montes, recorrerlos uno a uno y ubicarles cosas en cada uno de los lugares. Y bueno, si se conoce la Sierra de Cuera, se conocen esos paisajes, pues yo creo que también te ayuda a situarte sobre el territorio, ¿no? Bueno, gústame, no lo dije desde el principio, gústame hacer un formato muy de coloquio y de si la gente tiene alguna pregunta, ir lanzándonos ya con ellos, o si queréis en algún momento y os surge, intervenir, porque aquí la cosa es ir hablando un poco sobre el libro, ¿no? Sí. Vamos a organizar, en ausencia de Isabel, vamos a organizar un poco el coloquio. No. Que el público que quiera intervenga y diga lo que considere. O si no, pues... Yo quiero hacer una pregunta. 4 años haciendo el libro, ¿quedaste hasta arriba o quedaste hasta abajo? Esa es la cosa, también por responder a Zapico cuando me animaba al final del vídeo a volver a meterme con algo más, ¿no? Pues hay proyectos en el tintero y a ver, realmente sí que agota y de repente meteste en algo que en un primer momento, claro, pues pienses, va, esto hay una historia que se aborda con 50 páginas como mucho, ¿no? Al final acaban saliendo 215 porque tienes hasta que acotar la información, resumir pero claro, lleva un trabajo que bueno, sobrepasa. No solo es eso, sino la producción, la financiación, Sí. etcétera. Sí. Yo voy un poco a la parte creativa, y vuelvo un poco a la etapa de profesor. Seguro que tiene no una, sino 27 proyectos encima, 27 cosas distintas de aquí. Yo siempre digo a un alumno, cuando entras verdaderamente a crear, es cuando, por ejemplo, vamos a poner una cosa sencilla, oye, es un cartel, ¿no? Entonces haces un boceto pequeñito y cuando estás, antes de acabar ese, ya estás pensando en que podría ser de otra forma, la tipografía mayor o no sé qué. Y cuando estás acabando ese y ya vas por la mitad, ya estás pensando en que podría ser de otra forma. Que mejor meter un paisaje y la tipografía. Y cuando ya estás, llega un momento que en el quinto ya te están saliendo. O sea, ya corre más que tú. Y es en el momento donde entres en trance, por decir de alguna forma, y ya empieces a crear tú. No hacer aquello que ya sabes, que te enseñaron, que dices, oye, mira, para componer tal cosa, esto, para componer lo otro, haces esto y esto. Sino empieces a crear. Y yo me imagino que en estas 200 y pico páginas ya habrán surgido 50 historias de cada cosa. Digo yo. Bueno, por ejemplo, mientras hacía esto tuve el paréntesis de hacer la anterior historia que publiqué,
que eran cosas que también, bueno, pues tienes en el tintero, pero igual salte esa pulsión de decir, venga, pues ya ahora era el momento, viene la inspiración, tal. Y fue la historia de Ana María, de la llovera de... También, y un poco como el paisaje del oriente de Asturias, y un poco como la musa que tengo, porque también discurre por esa zona. Era una bruja, una llovera de Posada, y sí, fue una especie de paréntesis dentro de este proyecto largo de 4 años, pues coger y dedicar unos cuantos meses a otra cocina más pequeña, ¿no? Y sí, realmente siempre tienes temas que te interesen, ¿no? Al final sí, el mi oficio meramente, o la mi profesión, y la de dibujante, ¿no? Como tal. Lo de investigar son exigencias del guión para contar historias, pero yo el medio, como Zapico y como cualquier historietista, lo que encontré en el dibujo fue pues una herramienta para transmitir, ¿no? Para de alguna manera contar historias que también puedes tener como en mi caso, ¿no? Pues de alguna manera soy como una especie de, autoconsidero yo una especie de contador de historias, pues igual encuentro interés en algo y quiero investigarlo en este caso y compartirlo. Y entonces eso es lo que me lleva a utilizar la herramienta que yo conozco, que igual si yo fuera cineasta pues sería a través de hacer documentales o a través de hacer cine, pero como siendo el dibujo pues esta, ¿no? Y la novela gráfica o el lenguaje de viñetes o de cómic. Así todo, hay una cosa que me hace imposible. Yo intenté hacer, de alguien que está aquí en la sala, intenté hacer una historia gráfica. Un escrito. Me fue imposible porque, bueno, también surgieron varias cosas, ¿no? De hecho, el guión lo iba a hacer otra persona y yo iba a poner... Y después, bueno, con el cargo de director me era imposible. Pero 4 años dedicado a esto. Yo entiendo que te llame un editor y te diga, oye, mira, tienes 4 años, toma aquí el sueldo. Eso no pasa. Por eso digo, por eso, que tienes aquí un sueldo y dentro de 2, 3 años, bueno, después tardarás 5, pero bueno, sabes que tienes un mínimo, por lo menos, para pagar la luz y tomar un café y un pincho. Ahora, hay que va a estar 4 años creyéndote tú lo que estás haciendo. Que una de las mayores dificultades que siempre yo tuve es valorar mi obra. Es decir, yo hay cosas en las cuales a la gente le gusta, me lo pide, ahora, me lo pide, que no te ahí. Sí, sí. Me lo pide y demás. Y hay cosas que yo miro y digo, ¿esto lo hice yo? No, déjame romperlo. Esto es imposible que lo haya hecho yo. Porque efectivamente hay unos días donde funciona, y aquello funciona, y hay otros días que no funciona. Pero el problema es que no sabes perfectamente. Entonces hay que tener mucha fe para estar haciendo esto 4 años y que, además eso, que no hay nadie en el cual te lo haya financiado, que dices, bueno, vale, saldrá mejor o peor, pero cierta parte tengo cubierta. Y otra que te esté diciendo, oye, pues esto va mejor, esto va peor, esto... Mira, yo por ejemplo una cosa que sería una anécdota y os la vuelvo a decir. Yo pedía siempre a mis alumnos, Bautista dibujaba muy bien, de La Viana, y quise contactar con él, pero no supe, dibujaba, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, lo llamaron a la escuela para presentar una animación que había hecho él, y según entró, bueno, andaba por todos los sitios, desde el tejado hasta el sótano, que no existía, pero bueno. Entro en el salón donde él está dando la charla y la frase, digo, ni que lo hubiese preparado. Dice, y bueno, y como Alfonso os cansaría de decir, esto necesita aire, es decir, espacio alrededor, porque normalmente cuando estás dibujando quieres llenar, contar todo, meter los pájaros, los ratones, la hierba, el no sé qué más. Y claro, llega un momento que, oye, que al final no ves nada. Entonces, yo me acuerdo, yo dije, mira, esto ni preparado. Y aunque tuviese a uno, oye, cuando entra Alfonso, porque no daba tiempo, entré en una sala oscura, en el salón de actos, oscuros, y de repente diciendo aquello. Que, mira, así como decía tu padre que hiciese un análisis, al final lo vi pasando hojas así, tiene mucho más aire que al principio.
al principio ya os digo, me costaba mucho, porque entre la lectura, mucha imagen, mucho demás, me costaba. Y cuando ya llevaba la mitad dije, bueno, por lo menos voy a ojear cómo va. Y el final es mucho más, con mucho más aire, más limpio. Efectivamente, lo más seguro que él mismo se habrá dado cuenta, o alguien le dijo, oye, afloja un poco que no se trata de llenar esto. Eso, mira, eso, por responderte, eso debe ser... era muy consciente de que esa era una cosa que obviamente no puede agradar a todo el mundo, porque obviamente yo estudié, pasé por la Escuela de Arte siendo tu director, pasé por las facultades, pero yo tuve un proceso de que después de aprender toda la academia dije, vuelvo a lo que hacía cuando era vuelvo a lo que hacía cuando era bagaje, ahora con el bagaje de haber pasado por la anatomía y demás, ¿no? Y entonces esa manera de contar también debe ser a lo que decía también al principio, a que había una carga de información que tenía que condensar de alguna manera, ¿no? Y entonces, claro, cada viñetas que podrían ser mucho más abiertas, de repente pues meto un detallín, que ese detallín igual hace referencia a una excursión que hicimos a un lugar en el que vimos, por ejemplo, unos lates de conserva tirados en el suelo, y pues esos lates de conserva tenían que aparecer de alguna manera, ¿no? Entonces, todo eso debe ser a eso, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que me comentabas de las primeras páginas, a 50 y algo, me parece, hay una serie de páginas, parece que son unas, de las 215 tampoco son tantas, parece que serán unas 10 dobles páginas aproximadamente, con sobrecarga de texto. No lle la tónica general, pero hay algunas que son así. Sirven también de alguna manera para contextualizar lo que lle esa batalla y poder explicar bien lo que ese contexto, esas conversaciones, ¿no? Donde sí hay ilustraciones que acompañen, pero lo que más importa es el texto. Y ese abigarramiento que hay en muchas viñetes también acompaña al ritmo de la historia, de alguna manera, ¿no? Porque hay algo que sale natural. Cuando lo que se está narrando y la propia batalla, el propio caos, un montón de efectos especiales, como decía yo, que no estaba acostumbrado a hacer cómics con tanto efecto especial, a pesar de que sea dibujo y novela gráfica, pero estoy refiriéndome a un montón de onomatopeyes, de un montón de, lo dicho, de explosiones, líneas de movimiento, aviones sobrevolando y demás, pues claro, todo ese caos acompaña de alguna manera también a la narración, y de alguna manera tienes que desenguedellarlo, ¿no? Metete y fíjate y decir, pues vale, aquí pasa esto y pasa lo otro. Sí. Julio. Hola. Bueno, yo que conste que a mí personalmente no te conozco, ni a ninguno de tu familia, y lo digo previamente porque te voy a alabar mucho, entonces no por ninguna razón así. Bueno, y te voy a alabar mucho, además, que estoy ahora ojeando aquí, porque quiero coger aquí el libro y estoy ojeando la parte gráfica, ¿no? Pero me parece muy interesante la manera que expusiste, con mucha madurez, tu modo de trabajar, ¿no? Lo que te llevó a todo este conjunto de cosas que hacen una obra, ¿no? Entonces, ¿con qué claridad? Claro, son 4 años de trabajo, imagino que eres una persona trabajadora y rigurosa, ¿no? Porque no se puede hacer otra cosa, ¿no? O sea, hacer tú el guión, hacer tú los dibujos, pero además hacer tú toda la investigación. Y además teniendo muy claro de que no es un trabajo de pura divulgación histórica, que eso está también muy bien, pero que tienes que llenar de carne, de vida, ¿no? De personajes, de ficción y de todo esto, ¿no? que hace realmente interesante no solo un cómic, sino una novela o cualquier libro. Entonces eso que me sorprende, además parece ser que hay una primera obra prácticamente en cuanto al volumen y tal, ¿no? Que me sorprende, que eres un chaval muy joven y tal, que juntes también todas esas características, ¿no? Todos esos elementos que como decía Alfonso, bueno, que te lleve esa ocasión, que te lleven a tener tan claro la manera de hacer y parece ser que también, nada más eso. Pues muchas gracias. Realmente sí, como decías tú, Alfonso, yo tenerlo muy claro, es decir, esto hasta el final con ello, ¿no? Y
y ir encontrando esos apoyos y demás. Y bueno, realmente todo digamos que puede ser lo mío en cuanto a que llegue creativo, ¿no? Que puede ser mi propia vocación o mi propia profesión, excepto lo que tú menciones, la investigación, que a mí precisamente fue lo que más hablo mucho de ello, porque fue quizás lo que era más marciano para mí, ¿no? Meterme a investigar y hacer ese trabajo que bueno, no me correspondería a mí en un primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé si más o menos te respondí, aunque no era exactamente una pregunta. Yo por meter también, como comentaba en el artículo de La Nueva España, alguna gente, bueno, pues yo tengo 70 años, bueno, más o menos que yo sois bastantes, pero no muchos. Mencionaba que aquí en la cuenca pues teníamos habría antes un falo que la gente de la Felguera y de Saba pues era el señor que hacía los carteles, que hacía todo. Y yo me enteré mucho más tarde. Es más, yo igual hice Bellas Artes de verlo a él, a lo mejor un domingo en casa de unos primos o algo, iba y te dibujaba, te hacía una caricatura y tal, y entonces para mí aquello era magia. Entonces, bueno, supongo que algo habría de tener. Y yo me enteré mucho más tarde que trabajaba en La Nueva España, de maquetista, si no me equivoco, pero tenía un dibujo muy pequeño con una frase que era: más difícil es vender sin anunciarse. Sí, no sé si sigue, pero aquello, y por lo visto era, bueno, un publicista, un ilustrador, pero que trabajaba. La frase, no sé si era de él, pero que él la ponía y demás, ¿no? Entonces, lo mismo quería decir de Guillermo, ¿no? Es súper difícil el hacer esto en una provincia como Asturias. Entonces tienes a un falo, tienes nacidos en la cuenca, a Pablo García, que es el que hace, no todos los días, pero la viñeta de todos los días de La Nueva España es de él. Hay un guionista y él. No siempre son de él, pero yo creo que el 90% son de él, ¿no? Que yo además es lo primero que hago, mirar. Pero ya vemos que para hacer una viñeta, 2 personas. Tenemos a 2 personas. Uno al guión, da la idea, y el otro la tiene que traducir a imágenes, cosa que no es tan fácil. Porque a veces si tú tienes la idea y la frase, te sale, pero hacer la idea de otro y demás. Entonces, teníamos que decir una pequeña tradición de los que hay. Entonces estaba Falo, está Pablo García, está Alfonso Zapico, estás tú, seguro que se me olvida alguno, pero que bueno, que en la cuenca podéis hacer. Sé que se intentó hace unos años, en el entrego unas jornadas, que la verdad, con muy buena intención, pero bueno, lo puse todo a caer de un burro. A mí el Principado me solía llamar siempre, cuando no quería que saliese un proyecto adelante, me llamaba a mí, porque entonces lo analizaba de tal forma que daba bofetadas, por no decir otra palabra, por todos nosotros, ¿no? Del entrego, bueno, fue un intento muy bueno, nos reunieron un fin de semana a una serie de gente de aquí de la cuenca, pero es que querían copiar Angoulême aquí. Dicen, mira, esto no es así. Y Angoulême había una historia, bueno, de hecho, Zapico marchó para allá y allá vive efectivamente, voy a decir la palabra comuna, que no es comuna, pero bueno, un colectivo de todo el mundo, desde un japonés, uno de Estados Unidos, uno de Sudáfrica, no sé si habrá algún pingüino, pero hay de todo. Pero claro, si sabes la historia que hubo allí, no tiene nada que ver con querer inventarte aquí algo. No sé el informe que hizo él, el informe que hice, bueno, pues claro, dije, mira, muy bien por esto, pero esto no se hace así. O sea, no se hace así. Si sale de pura chiripa es dificilísimo. Eso no quiere decir que se vaya trabajando en esa línea. Sí. Pero no con las pretensiones de llegar a decir, vamos a ser el Angoulême. No, claro, ellos, una región entera, con una serie de cuestiones que... Tal. La Escuela de Arte
La escuela de arte, y está muy mal que yo lo diga, hubo unos años que, bueno, efectivamente, a mí hasta la embajada de Estados Unidos, yo creo que hasta la CIA me vino a interrogar. Venían de Edimburgo, venían de todo, bueno, japonés, teníamos alumnos de Japón, pero quiero decir que fue de todo el mundo, pero durante un tiempo. En el momento que pasó ese tiempo, pues ahora, bueno, prefiero no hablar del tema, pero ya casi ni en Oviedo saben dónde está la escuela de arte, mientras que de aquella hubo un tiempo. A veces dicen, bueno, es que tú lo hiciste bien. Digo, no, coincidimos una serie de cuestiones. Una serie de personas, Ricardo Morales, director de Motiva. Yo ahí puse que responsable porque era el que daba la cara en la consejería, donde se pedía la pasta y demás. Pero Motiva lo llevaba otra serie de gente. Y gente muy anónima, desde mi hermano hasta tal. Y bueno, y tuvimos la suerte de que efectivamente pasaron más de 100 premios nacionales de la publicidad. Pero bueno, y todo empezó de una forma engañando. Y digo engañando porque Ricardo va y le dice a un autor, le dice, oye, va a venir fulano. Entonces, hombre, si viene fulano, pues yo también. Y al fulano le dijo, oye, que viene Mangano, eran 3. Era, ¿cómo es? Gil, el de las portadas de editorial, ¿cómo se llama? Daniel Gil. Era el valenciano el del COVID, ¿cómo se llama? Perdonad que el del COVID, Mariscal. Y el otro era Alberto Corazón. A los 3 les fue diciendo que viene fulano, entonces si viene fulano, va Mangano. Y digo, como nos caen bofetadas. Pues bueno, de aquello surgió, y bueno, pues efectivamente hubo 20 años de unos éxitos. Y a veces, por mucho que lo prepares, aquello se desborda, y otras veces, aunque te den dinero y te den una serie. Entonces, tiene que darse condiciones. De momento vais de 1 en 1, a ver si os juntáis 5 o 6. Que pase algo aquí, sí, claro que sí. Que seguro que lo hay. Una pregunta para ti. ¿Alguna vez pensaste hacer una novela gráfica como aspiraciones a un guión de cine y presentar a un productor? Bueno, a ver, yo, por ejemplo, no como tal, pero sí que mientras escribía esto, al final tienes muchas referencias cinematográficas. Y, por ejemplo, de eso no hablé, ¿no? Pero el hacer un guión, al final ya casi como un guión de cine, ¿no? Lo que conlleva hacer un guión de novela gráfica, la descripción de lo que ocurre en cada viñeta, como si fuese una toma, el vestuario, toda la descripción completa. Sí, un storyboard. Bueno, sí, pero todo escrito. Luego ya viene el storyboard, cuando pasas las descripciones a dibujo, y sí que lo piensas un poco como una película. Pero no, bueno, no hay una pretensión como tal de haber hecho esto para que acabe en cine, sino que yo creo que la respuesta correcta para respaldar al gremio, porque yo creo que se lo merece, y que realmente hay un fin en sí mismo, y tiene cosas que no tiene el cine, al igual que el cine tiene cosas que no tiene esto, pero bueno, no descartaría que si se quisiera hacer. Diga la verdad, si pagan seguro que sí. Bueno. No, son 2 lenguajes que se parecen pero distintos. Sí, pero de hecho son... No dejan de ser... nacieron y crecieron de la mano. O sea, sí, bueno, esto igual nació un poco antes, en el siglo XIX, sí. En los dominicales de Estados Unidos, con ¿cómo es? Momo, ¿cómo era? No lo sé. Bueno, ya os digo, es que los nombres me fallan, pero bueno, todos conocisteis historietas después de ellos, porque es histórico. ¿David el Nomo? Bueno, no me acuerdo ahora. Pero empezaron en los dominicales, igual que ahora las telenovelas. Pues lo que nosotros vemos ahora en un volumen como clásico, pues empezaban, que eran cosas que se añadían a los periódicos, unas separatas. Y no sé decir ahora novelas clásicas, pero por decir era por fascículos. Y era la forma de enganchar a la gente, de que vendiesen y demás, ¿no? Que yo, por ejemplo, a
a Guillermo, ya por hacer un análisis como profesor, que fui muy poco tiempo profesor en sí, pero bueno, este volumen lo hubiese dividido en 4. Bueno, hubiese hecho 4. Esa es la fórmula de la balada del norte. Sí, pero en 4. Y es más, casi... Pero lo mismo, o sea, quiero decir lo mismo, lo que pasa que ampliando, dando oxígeno un poco, más alguna página, meter menos viñetas, hacer una composición un poco distinta y lo daría en 4, que sería más interesante, más forma de enganchar y claro, yo me imagino que bastante gente claro, coge esto y lo que ve, digo, la de Dios, perdón por la expresión, y sin embargo, dividido en 4, igual sería más accesible, que al final ibas a ganar más, un poco más, porque podrías vender por un precio más módico cada uno. ¿Qué más? Al final aquí también hay hay una intención de también... sí, es verdad que podría haber sido más rentable, pero también había una intención de poder hacerlo lo más accesible posible, ¿no? Y de alguna manera que te lo den todo en un tomo sin... ¿no? O sea, era un poco la filosofía que yo tenía en cuanto al por qué hacerlo así. Yo, perdona, por discutir un poco, por llevar a la contraria. Si vamos a hablar en plan amigos y queriéndonos mucho, igual tal. Yo, por ejemplo, pues sería un texto de historia. Un texto de historia para, sobre todo, la gente de Asturias y del Oriente, sobre todo. Y sería una lectura. Pero claro, o sea, un chaval de bachiller de 16 años y doy esto, me quedo sin ninguno. Sin embargo, lo puedo dosificar y además sería, pues eso, una lectura. Ahora hay que hablar en geografía del entorno, ¿no? Yo nunca supe los ríos de Asturias por estudiar. Podía saberlos por otras cosas, pero yo en mi época, pues que estáis de mi época, ¿estudiasteis alguna vez la geografía de Asturias? ¿Las montañas, los ríos de Asturias? Yo nunca. Eso sí, el Ebro y los afluentes y el Tajo y tal, sí, pero aquí no. Y aquí, ¿qué menos que conocer la historia local tuya? Y entonces, bueno, yo en ese sentido, que a lo mejor sería otra historia. Es decir, a lo mejor sería esto con otro tal, pero yo intentaría, como editor, ya le pongo aquí, no como productor, pero como editor, diría, te haces esto. Teco. Sí, bueno, buenas tardes a todos y especialmente a la mesa y, bueno, particularmente también a Alfonso Zapico, con el que yo hablé hace, no sé, lo puedes decir tú mejor, hará 2 meses que estuvimos en la Diana, aproximadamente, cuando se presentó por parte de la Fundación el libro sobre las mujeres y allí estuvimos hablando. Alfonso Zapico ya estuvo en 3 ocasiones en Cauce de Alón y acordamos de que cuando sería tu acto y demás, pues la posibilidad de hablar y demás para que estuviera el presidente, ¿no? Desde luego puedo decirte que siente muchísimo no estar hoy aquí. Dice que eres otro gran artista de Valle de Alón, que además junto con él estáis en la misma línea, y efectivamente yo creo que nuestro territorio tiene que estar, digamos, satisfecho de tener personalidades de ese tipo, tanto la de él como la tuya. Tú acabas de hacer esta gran obra, además de haber tenido ese premio de la Llovera, efectivamente, y eres además un artista polifacético, un pangreano polifacético, que además de estas cosas, pues has trabajado también temas de musicales y demás, ¿no? Y también agradecer a Alfonso Granda por la situación que está pasando y que estaba dispuesto a venir y asumió su papel, como él planteó y demás. Y decirte que con tu padre, que tenemos una relación permanente de WhatsApp y demás, pues hicimos un trabajo ahí que nos garantizaba este tipo de acto que en general iba a salir bien, ¿no? Entonces, quiero decirte que, vamos,
después de decir esto, yo quería hacerte una pregunta en concreto sobre ese trabajo tuyo. Vamos a ver. Ese que fue a finales de septiembre, en el 37 y demás. Lo contextualizamos mucho. Sí, en el 37, en el marco del 37, había bastante gente, por cierto, en nuestro territorio. Y había gente que destacó muchísimo por ser personalidades que ya eran, por ejemplo, Higinio Carrocera, de Barros, y de la TNT también, y otros muchos más que había. ¿Qué nos puedes comentar tú un poco de ese papel que jugaron esa gente en aquel momento como defensores de la democracia y de la república que existía y que eran, digamos, de nuestro territorio también? Ellos, bueno, como anarquistas, claro, llevaban a cabo la revolución desde su propio seno. Y es verdad que no contextualizamos mucho lo que viene a ser sí, pues el contexto histórico, ¿no? Finales de 1937, caída del Frente Norte, Asturias aislada totalmente del resto de la península, del resto de la República. Ya el último avión correo, nada. O sea, realmente era un aislamiento total. Y dentro de esa derrota asumida ya prácticamente que iba a haber, pues nace esta resistencia inesperada que es lo que da ya esa forma de relato a la propia batalla, ¿no? Y obviamente pues tiene que haber, en lo que es el relato histórico, tiene que haber un protagonista, tiene que haber un héroe, ¿no? Porque los relatos también se construyen así, y en este caso sería quizá el más importante Higinio Carrocera, el anarquista de Barros, o el Durruti asturiano, como también por ahí lo mencionen, ¿no? Y en ocasiones lo nombraban como Leónidas del Mazuco y tal. Y yo cuando abordé la historia, planteéme si poner a Carrocera de protagonista, ¿no? Porque realmente, como digo, ya era el protagonista histórico. Pero bueno, esto al final impedíame contar una serie de cosas, y también de alguna manera era un compromiso muy grande contar una historia de una manera muy biográfica, ¿no? De decir, voy a centrarme en la figura de él, voy a hacer aquí casi una biografía de la subvivencia en el Mazuco. Era una investigación como muy, muy difícil, ¿no? Llegar a hacerlo de manera totalmente fidedigna. Pero bueno, el papel que tuvieron allí básicamente fue, a nivel puramente histórico, una vez que ya había comenzado la batalla, y fue una de las cosas por las que no escogí ponerlo de protagonista, y que ellos lleguen ya una vez comenzada la batalla del Mazuco, aproximadamente el 6 de septiembre, ellos lleguen, ya cuando comienza la batalla el 6 de septiembre, y ellos lleguen el 8, pero lleguen como refuerzo, como la gran esperanza de lo que es el ejército del norte, el ejército asturiano, para dar la vuelta a la situación y conseguir frenar allí el frente hasta que llegara el invierno y demás, ¿no? No lo consiguen, pero lo que sí se consigue, quiero decir, no consiguen hacerlos recular, pero lo que sí se consigue es hacer un parón frente en aquella pues en aquella inferioridad numérica y de fuerzas y demás con las que contaban, y la poca experiencia militar que tenían, pues consiguen hacer un parón de 15 días a un ejército que llevaba avanzando por todo el norte sin freno alguno, ¿no? Entonces ahí están esos protagonistas históricos, Higinio Carrocera, nuestro langreano, y toda su columna, ¿no? Sobre todo anarquistas que trabajaban en la siderurgia, y bueno, pues quiero decir, yo también considero que igual si lo hubiera hecho alguien yo qué sé, por decir, de Andalucía, por irnos al otro extremo de la península, pues no tendría tampoco como esa relación que puedo tener yo con conocer el paisanaje, ¿no? Conocer a los vecinos, conocer la manera de ser que tenemos, y poder reflejar bien a esa especie de, como digo yo, sociedad de los cuenques que de repente se tuvo que organizar allí en las montañas del oriente de Llanes, y que de alguna manera intento reflejar aquí y compartir con todos vosotros. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, yo quería preguntarte, a ver si centro. Me pareces muy joven. Has empezado con 25 años, o sea, un trabajo casi de investigación.
por tu trayectoria académica, digamos que bastante lejano a lo que es el centro. Pregunto, ¿cuál fue, en qué momento, tu primer momento de encontrarte cara a cara con el Mazuku y lo que significó la batalla del Mazuku? Bueno, es que claro, eso ya que ni siquiera lo recuerdo, ¿no? Porque de alguna manera ya hay algo con lo que ya de alguna manera creces, y por eso, porque mi familia, todos somos de aquí, todos somos de La Felguera. Mi familia ahora vive allí, siempre tuvimos mucha relación con el Oriente, ¿no? Y entonces, desde niño, pues la cosa de vez en cuando ir con mi pa a ver les trincheres, ¿no? Por allí, o escuchar un relato de un vecino que me contaba, ¿no? Pues aquí venían del Mazuku y luego estuvieron enfrentándose aquí, murieron en este monte, tal, no sé qué. Escucharlo aquí de mano de mi tía Rosy, que lleva la memoria de la familia, ¿no? Y escuchar todas estas historias y escuchar 1000 veces acerca de la batalla del Mazuku, ¿no? Subir al evento de familia allí a rememorar los hechos, ¿no? Pues un poco o sea, lo que sí que te puedo decir es que fue muy distinto lo que yo me imaginaba, que era la batalla del Mazuku, que podría haber sido en mi propia imaginación pues una pequeña escaramuza, a lo que realmente encontré con la investigación, o sea, lo que realmente di, ¿no? Con lo que realmente di, ¿no? Que eran unas proporciones que nada tenían que ver con los 4 tiros que parecía que se habían pegado allí, y que realmente aquello había tenido unas proporciones que a mí me recordaban más a las películas o las historias de los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, que a un imaginario más relacionado con lo que os mencionaba al principio del 34 o de los fugaos, ¿no? Entonces eso es un poquitín lo que puedo responderte. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, decir alguna cosa, alguna pregunta? Yo clarificar que antes dije, David, el Nemo, y es Little Nemo. No tiene nada que ver. pero yo digo aquí, hay algo raro. Esta cabeza mía cada vez anda peor. Todos conoceréis, pero bueno, empezó más o menos así el cómic. No la puedo ampliar, pero bueno, es muy fantástica, muy de cine, muy yo ya decía, yo lo de David me suena, pero bueno, perdonar por los lapsus que haya tenido. Pero... Sí, yo sí, bueno, sí. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera intervenir, os vamos a anunciar el próximo acto de Cauce, que va a ser en La Viana el jueves 27, jueves, no viernes. Normalmente siempre se hace de viernes, pero en esta ocasión va a ser el jueves 27 en La Viana. El título va a ser Nuevos desafíos sobre el reto social europeo, y el conferenciante Jonás Fernández, el eurodiputado asturiano. Será presentado por Leopoldo Tolívar, que es el presidente del Movimiento Europeo en Asturias. Y sin más, si no hay ninguna otra cosa... El jueves en La Viana. Gracias, Alfonso. Pues a ver... Ahora voy a ponerme aquí a firmar.